la Red Global de Educación Física, la Dirección Provincial de Educación de Valdivia y el Programa de Formación Inicial Docente FIT. Queremos invitarlos a silenciar sus micrófonos y también a apagar sus pantallas, esto con el objetivo de optimizar la conexión. Asimismo, informar que la profesora Andrea Monreal, integrante de nuestra carrera y facultad aquí presente, nos acompañará nuevamente a través de lengua de señas. Las personas que lo deseen podrán fijar la imagen del traductor en lengua de señas en sus respectivos computadores o móviles. Por último, agregar que durante el desarrollo de este seminario, las y los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat, las cuales serán recogidas por nuestros colegas para concentrarlas y ser respondidas al final de la actividad. Estimadas y distinguidas autoridades docentes presentes, distinguido doctor Domingo Blázquez, agradecemos el que hoy nos acompañe y nos honre nuevamente con su presencia en este especial contexto y oportunidad. Queridos colegas, docentes y estudiantes que nos acompañan desde distintos puntos del país y también países del extranjero, tengan todos y todos ustedes muy buenos días. Como es de vuestras experiencias y conocimiento, nuestro sistema educativo se encuentra en etapa de transición y retorno a las clases presenciales, luego de un largo y complejo periodo virtual. En este contexto, las clases de educación física están regresando a la presencialidad y desde el plano pedagógico surgen varias preguntas. ¿Cómo miramos esta nueva realidad? ¿Qué rol tiene en las comunidades educativas las clases de educación física? ¿Qué herramientas debemos manejar para utilizar un óptimo retorno? ¿Qué metodologías emergentes y tradicionales podemos acceder? ¿Qué instrumentos de evaluación podríamos utilizar? Son algunos de los desafíos y retos al cual nos convocará el doctor Blázquez. A continuación, para saludarles brevemente, quedará con ustedes el doctor Mauricio Mancilla Muñoz, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Muy buenos días a todas y a todos que nos acompañan en esta actividad. Me es grato enviarles un saludo muy afectuoso en nombre de la facultad que represento y agradecer la oportunidad que tenemos hoy día de poder compartir con ustedes este conjunto de recomendaciones didácticas, pero también evaluativas para este retorno a la presencialidad en el ámbito de la educación física. Agradezco al profesor Flandes, al director de la Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación, esta instancia que nos parece que es sumamente relevante en un contexto en que estamos retomando justamente el desarrollo de nuestras actividades presenciales. Y también agradezco profundamente al profesor Domingo Blázquez que se haya sumado de manera incondicional al desarrollo de esta actividad y que nos pueda contar un poco cómo han ido estableciendo, ¿no?, cierto conjunto de orientaciones para este retorno, también en su experiencia en el trabajo que están haciendo en Cataluña, especialmente en Barcelona. El profesor Blázquez es un amigo de nuestra casa, ha estado en varias oportunidades presente en nuestra universidad y esperamos también que en este retorno a la presencialidad pronto también nos pueda volver a visitar, Domingo, así que aquí tienes también tu casa en Valdivia. Y agradecer también la presencia de nuestra colega Margarita Barrientos, seremi surrogante de educación de nuestra región, quien también es una aliada en la mayoría de las actividades que hemos estado desarrollando como facultad y universidad, y también desde su experticia, ¿no?, que es el ámbito de la formación de niños y niñas, siempre nos ha estado acompañando y ha sido probablemente una de las personas que también más nos ha insistido en la necesidad de ir recuperando los espacios formativos para la primera infancia, cosa que nuestra universidad también ha hecho, y que creo que este encuentro nos va a dar también algunas posibilidades para ver cómo somos capaces de enfrentar la formación futura, no solamente de estudiantes universitarios, sino también cómo trabajamos con niños, niñas y jóvenes. Así que,
Les envío un abrazo afectuoso y confío que será una jornada de trabajo muy productiva para todas y todos. Muy bien, agradecemos las palabras de nuestro decano Mauricio Mancilla. A continuación, saludamos y dejamos con ustedes a la profesora Margarita Barrientos de la Fuente, educadora de párvulos, Seremi de Educación Subrogante, Región de los Ríos. Muy buenos días a todos los participantes de este seminario de gran importancia para los momentos que estamos viviendo, de recuperar espacios perdidos. Afortunadamente, la actividad física, el deporte, es una acción que permite tener esa capacidad de resiliencia, de reencontrarnos con nosotros mismos, con lo más esencial del ser humano, que es, ¿no es cierto?, el tema del juego, de la emoción, de estar más contento, que es lo que necesitamos, de recuperar un poco la alegría. Agradecer a las autoridades de la Universidad Austral de Chile, a la participación del profesor, ¿no es cierto?, Domingo, a la carrera de Educación Física, darle la bienvenida, agradecer la participación también de los profesores que nos acompañan, de los estudiantes de la Universidad Austral, y también tener esta oportunidad de vinculación con la universidad, con la comunidad, con los docentes. Agradecer también el apoyo que ha brindado mi colega Enrique Barrios, como desde el Departamento Provincial, en todo lo que significa establecer estas redes. Hoy día más que nunca necesitamos volver a la presencialidad gradual, con responsabilidad, con los afectos que solo desarrollamos los docentes, la familia y todos aquellos que podemos hacer un círculo y una red amorosa y vinculante con los niños, con la familia, con los padres, con los jóvenes. Yo creo que todos estamos llamados a poner de nuestra parte, a hacer, ¿no es cierto?, este espacio más amigable y, en definitiva, ser un espacio más humano. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este esfuerzo en la universidad y al profesor Domingo, mis agradecimientos por esa disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, nuestra Seremi de Educación. A continuación, saludamos y damos la cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, el doctor Domingo Blázquez Sánchez, destacado profesor, catedrático e investigador y actualmente secretario general de la Red Global de Educación Física, quien desarrollará el tema que nos convoca. Doctor Blázquez, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la gentileza de acceder a participar de esta nueva actividad educativa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes desde Barcelona, España. Buenos días ahí en Chile. Permítanme, antes de empezar, hacer los agradecimientos que yo creo que son absolutamente merecidos. Primero a las instituciones, en este caso a la Universidad Austral, y a todo el equipo rectoral que ha facilitado el que yo esté aquí. De forma personal quisiera hacer mi reconocimiento al profesor José Aguilar, que ha iniciado este evento y al que quiero mostrar mis saludos y mis respetos. También a la profesora Margarita Barrientos, que también ha tomado la palabra. Muchísimas gracias por sus anotaciones y le estoy profundamente agradecido. Cómo no, tengo que hacer alusión a mi gran amigo Jorge Flández. Me ha acompañado en numerosas aventuras en Chile, en América, pero también aquí en España y en Europa, y al que le tenemos un gran reconocimiento por su prestigio, por sus trabajos y todo lo que ha desarrollado en pro de la educación física. Y si se me permite, de forma mucho más personalizada, pues también un saludo muy cordial a mi gran amigo Marcelo González Or, que lo he visto por ahí en la pantalla y que no quisiera dejar de saludarle y darle un fuertísimo abrazo. Muchos saludos para todos los que estáis ahí escuchándome, que me responsabiliza sobre mis palabras y espero que luego nos permita discutir y reflexionar al respecto.
Lo que me han pedido es algo que creo que está en la mente de todos, puesto que de forma cuasi mundial, internacional, estamos saliendo del COVID, entramos en lo que se ha venido en denominar la gripalización, es decir, considerar ya esta enfermedad como una gripe que se va a ir combatiendo año a año, y esto nos va a dar signos de normalidad. El otro día estuve en México, no hace mucho, una semana, y me preguntaban en una entrevista de una cadena de televisión cómo yo veía cuál sería el futuro después del COVID, cuáles iban a ser los cambios, cuáles iban a ser las perspectivas del futuro, y yo les contestaba, bueno, no quiero ser tan osado de saber cómo van a suceder los eventos. Hemos tenido una gran incertidumbre con el COVID, tenemos otra gran incertidumbre cómo será el post-COVID. Pero que sí es cierto que para dar respuesta a esos interrogantes nos tenemos que apoyar en algo, y ese algo es qué nos ha enseñado el COVID. Así como pasa en el mundo de la historia, tenemos que apoyarnos en los antecedentes para intentar ver cuáles son los posibles futuros. De la misma manera, yo creo que en el mundo de la ciencia tenemos que proceder. Es decir, saber qué es lo que nos deja el COVID para ver hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Si fuésemos capaces de leer, interpretar lo que nos ha pasado, es muy probable que nos ayudara sustancialmente en cuál va a ser el futuro. Yo creo que hay un tema, si queréis, por mi experiencia ya, no sé si ahora no me deja compartir, no puede ser esto que sucede. Perdonadme, ahora, ya está, solucionado. Perfecto, aquí lo tenemos. Si se me permite la osadía, yo creo que si entramos en un nuevo ciclo, en una nueva onda, en un nuevo paradigma, ese va a ser el que marco en este título, la evidencia científica. Durante muchos años, décadas y quizás más que décadas, la educación física se ha sustentado sobre ideas y ocurrencias, pensamientos que le dábamos garantía en función de cómo nos adheríamos a ellos, pero sobre los cuales apenas había evidencia científica. Vamos a entrar ahí, en ese mundo de la evidencia científica, para ver si pudiera ser una de las posibilidades de vislumbrar el futuro en la educación física. Está claro que cuando yo hablo de evidencia científica y educación física, ha habido antecedentes y los vamos a ver. Antes de que llegara la educación física a este enfoque de la evidencia científica, ya habían pasado con anterioridad el mundo de la educación y están de pleno en esa temática, y antes que el mundo de la educación, el mundo de la medicina. Y eso encaja con lo que ha sucedido en el COVID, y quiero hacerlo vincular en mi presentación. ¿Qué aprendizajes nos ha dejado el COVID? ¿Qué lecciones podemos extraer en el futuro próximo con o a veces sin el COVID? Porque seguramente muchas de ellas se hubieran pasado de la misma forma, quizás con la misma velocidad. Abajo de mi diapositiva pongo una letra en mayúsculas y en minúsculas. Yo creo que una de las grandes oportunidades que nos deja el COVID para la educación física es pasar de una educación física en minúsculas a una educación física en mayúsculas. ¿De qué dependerá? Yo creo que en una gran medida del posicionamiento y de las convicciones que tenga el profesorado de educación física. Y ese posicionamiento también vendrá dado por el grado de respaldo que encontremos en el mundo de la ciencia. ¿Cómo pasar entonces de una educación física en minúsculas, considerada de segunda categoría, donde se tildan a los profesores de meros animadores, dinamizadores de recreos activos, donde se nos juzga más por el grado de control que tenemos de los alumnos que por las convicciones del aprendizaje a las que llegamos? Bueno, pues ese salto, si queréis, que durante tantísimos años hemos intentado superar,
se puede producir gracias a los avances o los impulsos que el COVID ha generado en otros mundos de la ciencia y como repercusión en el nuestro. Fijaros, si tuviéramos que analizar qué ha pasado en el COVID, nos daríamos cuenta de que teníamos puesta nuestra confianza en el sistema sanitario, sobre todo en los países desarrollados. Yo pongo España como ejemplo porque nos enorgullecíamos de que disponíamos de un sistema sanitario de primer nivel mundial, que el presidente Obama en su momento vino a visitar España para ver cómo funcionaba el sistema de salud pública y nos vanagloriábamos de ser uno de los mejores países del mundo en cuanto a la salud pública. Pero llegó el COVID y se nos vieron las grietas. ¡Ay! ¿Qué pasa con el sistema sanitario en España? Hace aguas en algunos lugares. ¿Y dónde hacía aguas? Pues fundamentalmente en el que habíamos organizado un sistema de salud basado en lo asistencial. ¿Qué quiere decir asistencial? Asistencial quiere decir que disponemos de un centro médico gratuito y público a menos de 200, 300, 500 metros de nuestro lugar de residencia, donde vamos a tener médicos que con un lapso más o menos grande de tiempo nos van a atender y nos van a diagnosticar. Con eso se cumple una idea de sanidad asistencial. No existe ningún ciudadano español o incluso extranjero que en España no tenga algún tipo de asistencia médica cuando lo requiera. Sí, pero ahí habían algunas grietas, luego vamos a verlas, ¿sí? Y esas grietas, ¿qué tenían que ver? Pues tenían que ver con otra de las cosas que el público se dio cuenta, y eran las carencias de la investigación científica. Cuando llegó el COVID, todos nos preguntábamos, bueno, pues ¿por qué no nos vacunan? No, es que en España no disponemos de un sistema de laboratorios, un sistema de estructura científica que nos permita obtener una vacuna en corto, medio plazo. ¿Y cómo no es posible esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿No teníamos un sistema sanitario de primerísimo nivel? ¿Dónde está la debilidad? La debilidad está en la investigación científica que la da soporte. Tenemos un carácter asistencial de la sanidad, pero no disponemos de la calidad suficiente en materia de investigación científica como para responder en momentos de crisis. La tercera cuestión que yo me hago o os hago o quiero compartir, ¿pasa lo mismo en educación física? Intentemos hacer un paralelismo. ¿Disponemos de una educación física asistencial? Yo creo que la respuesta es afirmativa. Sí, en todos los colegios hay alguien que se va a encargar de la educación física. Los niños y niñas chilenos van a tener alguien que se responsabilice de impartir esa asignatura con toda su buena intención y beneplácito. Pero lo que él hace en las clases de educación física responde a las exigencias de una investigación científica del siglo XXI. La pregunta, al igual que en el mundo sanitario, es no. Entonces, ¿cómo se opera en la educación física? Se opera por ideas y ocurrencias. No tiene un soporte de todo lo que se está consiguiendo en materia de investigación científica. No se transfiere el conocimiento desde las grandes investigaciones, las tesis doctorales, al mundo de la realidad. No, no se transfiere. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque hay que dar un gran salto. Y ese salto es que la educación física, más allá de ser asistencial, debe de tener calidad. Y para que tenga calidad, tiene que estar soportada sobre un sustento científico. Todos sabemos que en el mundo entero se reclaman más horas de educación física a la semana. Sí, está muy bien, pero la cuestión es ¿de qué sirve repetir una hora si está mal hecha, mal estructurada y mal impartida? Repetirla 3, 4, 5 veces a la semana. ¿Qué estupidez es esa en el siglo XXI? Lo lógico es que pidamos que se repita, siempre y cuando cumpla con unos requisitos de calidad.
Si no tiene esa calidad, pues probablemente nos tenemos que cuestionar si repetir lo malo tiene algún sentido cuando existe un mundo de exigencia en cuanto a su bondad y su eficacia. Y así nos ha ido pasando. Regresemos de nuevo al COVID. ¡Ay! Hemos recibido numerosas imágenes de lo que sucedía durante el confinamiento y de lo que a nosotros nos compete, diría que hay dos ideas. Una, siempre estuvo presente la actividad física. Cada vez que recibíamos una imagen de televisión grabada dentro de un hogar, en el 99% de los casos nos hacía alusión al ejercicio físico que realizaban dentro del apartamento, el departamento, la casa. Luego, ya había una sensibilidad a que la actividad física era indispensable en temas de confinamiento. La segunda cuestión era, ¿y qué hacían padres, madres, niños y niñas? Y los que estamos implicados en la educación física decíamos, hombre, ahora vamos a ver el legado de la educación física. ¿Qué les hemos dejado después de que han pasado por el proceso formal educativo? O los niños y niñas que están involucrados en el... Y veíamos, a veces lamentablemente, que el tipo de motricidad que implicaban era excesivamente simple, sencilla. Es más, dudábamos que viniera del mundo de la educación física cuando se nos mostraban imágenes de sujetos que eran capaces de hacer un maratón andando o corriendo dentro de su apartamento. ¡Wow! ¿Esto es lo que les hemos dejado? ¿Esta es nuestra herencia? Y nos hacía reflexionar. Probablemente cuando hemos dicho tenemos que generar hábitos para el ciudadano porque la educación física tiene que ser para toda la vida, decíamos, bueno, pues aquí tenemos un botón de muestra. Está bien, todos están concienciados por la actividad física, pero ¿qué actividad física? ¿Bajo qué sustento la están realizando? Y nos dábamos cuenta que podían realizar ejercicios que eran absolutamente correctos, pero también ejercicios que a lo mejor eran totalmente desaconsejados. Esto nos hacía o nos ha hecho acelerar un debate que yo creo que es el que nos abre las puertas del futuro. El primero, necesitamos una educación física de calidad. Sí o sí, es urgente, no es una cosa que podamos aplazar. El tema de la calidad no está en un segundo orden. O demostramos que lo que nosotros hacemos tiene un apoyo que le permite estar hablando de necesidad urgente y necesaria, o si no, seremos circunscritos a una asignatura de carácter híbrido complementario. Segunda evidencia, esa calidad tiene que estar sustentada en el conocimiento científico. ¿Y eso cómo se llama? Pues hoy en día se llaman evidencias, evidencias científicas. Luego a continuación hablaremos de ellas. Pero lo importante es que quede esta idea, poco a poco, no de repente, no de la noche a la mañana, ni siquiera al 100%, pero la mentalidad y la mirada de los docentes tienen que ir dirigidas a que aquello que hagan, en la medida de lo posible, disponga de un sustento o un apoyo científico. Y regresemos a la sanidad. Cuando en la televisión nos dicen que si vamos a recibir la vacuna Pfizer o la Moderna o la AstraZeneca, en nuestras mentes, ¿qué funcionaba? Funcionaba el, oiga, ¿y cuál es la mejor? ¿Y cuál es la que tiene mayor sustento científico? Que tenga mayores evidencias. Y tú preguntabas al público, ¿usted sabe lo que es una evidencia? No, pero bueno, debe ser algo importantísimo. Bueno, pues esas evidencias científicas son necesarias para corroborar que lo que se nos pone, lo que se nos inyecta, tiene luego unas consecuencias benéficas. Tercera cuestión, hay que reducir la brecha, esa línea roja tan difícil de sobrepasar, que va desde la investigación, en nuestro caso investigación educativa y educación física, y
el entorno, las intervenciones, las aplicaciones didácticas del profesor. El profesor tiene que bajarlas y armarlas en sus clases. A eso se denomina transferencia del conocimiento. Llevar del mundo de la investigación al mundo de la intervención, para que el profesor pueda decirle a los papás y a los niños y niñas, ¿esto qué hago? No lo hago porque sí, está apoyado y sustentado en el mundo de la investigación y de la ciencia. Bueno, pues estos tres ejes serían los que creo que tienen que articular un debate para una educación física post-COVID. Es evidente que no es la única mirada, pero es una y muy importante bajo mi punto de vista. Decía Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y nos hablaba, en definitiva, de la innovación, nos hablaba de la calidad. Si usted quiere avanzar, si quiere ser mejor profesor, si quiere que su asignatura sea de primer nivel, hay algo que es ineludible. Usted tiene que cambiar. Porque si sigue haciendo lo mismo, obtendrá los mismos resultados. Y eso no le conduce al perfeccionamiento y a algo que está muy de moda en esta época, que es la eficiencia, la excelencia. Queremos la excelencia. Y es lógico y es legítimo. Pero la excelencia exige revisar lo que estamos haciendo. Y eso se llama cambio. Y para Einstein era uno de los fundamentos imprescindibles para ir hacia adelante. Por lo tanto, ese movimiento que yo hablo científico es el que tiene que empujarnos hacia adelante, hacia el tema de la innovación. Pero a veces en el mundo educativo se ha creído que innovar era simplemente cambiar por cambiar. Y no es así. No se trata única y exclusivamente de salir de esa famosa y mediática expresión denominada zona de confort. No. Innovar quiere decir analizar un problema, buscar nuevas ideas, propuestas y aportaciones para que cuando las llevemos a la práctica nos sirvan para superar problemas, para superar errores sobre los que estamos trabajando. Por lo tanto, la innovación educativa tiene que hacerse con cerebro. No basta con el cambio por el puro cambio. De ahí que surjan ya clasificaciones que nos dicen cuál es la calidad de la innovación. Y algunos autores mencionan como estos tres grandes tipos. En primer lugar estarían las buenas prácticas educativas. Ya existen congresos que nos hablan de buenas prácticas en sectores profesionales, en educación física. ¿De qué nos hablan? Pues de prácticas concretas caracterizadas por ser novedosas en lo que se viene haciendo y que funcionan a alguien en algún entorno. Eso llamamos buenas prácticas. Sería el primer nivel, el hermano menor de la innovación. Pero podemos ir superando eso, ¿sí? Iríamos al término prácticas innovadoras. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues esta es de mayor rango. Son prácticas concretas que mejoran algún aspecto de la educación en contextos, ya no en mi centro educativo, sino en contextos determinados. Pueden suponer una innovación capaces de ser transferida de un centro educativo a otro centro educativo. Bien, me apunto. ¿Existe alguien por encima de las prácticas innovadoras? Sí, actuaciones educativas de éxito. Y estas, ¿a quién las ha denominado así? Son prácticas educativas que la comunidad científica internacional ha presentado como incuestionables, es decir, no hay duda, estando fundamentadas en evidencias científicas. Por lo tanto, de los tres grupos que estarían caracterizando la innovación, las actuaciones educativas de éxito coincidirían con lo que hemos venido hablando de evidencia científica. Son indiscutibles, han sido planteadas con un sustento tal que las convierten en incuestionables. Oiga, y en el mundo de la medicina, no lo sé, pero deben haber muchísimas actuaciones de éxito. Y en el mundo de la educación, pues bueno, algunas de las instituciones que se encargan de ello
han detectado 7. Nada más, nada más. Entonces nos quedan muchas por empezar a determinar que son incuestionables desde el punto de vista de la comunidad científica internacional. Y a eso le llamaremos actuaciones educativas de éxito fundamentadas en evidencias científicas. Y el profesor que esté sensible dirá, yo quiero que me las pase, dígame cuáles son, qué es lo que yo tengo que bajar a mis realidades para aplicarlas. Si hacemos un poco de memoria y repasamos nuestra trayectoria, vemos que muchas de las actividades y tareas que hemos manejado en los últimos años, no me voy a la gimnasia sueca ni a la gimnasia educativa, en los últimos años, el conjunto de actividades y tareas que hemos presentado a nuestros alumnos estaban basadas en la bondad. ¿Qué quiere decir la bondad? La bondad quiere decir que estaban sustentadas en la idea de que cualquier cosa que hiciéramos, si más o menos, estaba en concordancia con el paradigma teórico en el que nos apoyábamos, iban a ser buenas. En definitiva, como dice algún autor, se trataba o se trata de ideas y ocurrencias aparentemente lógicas, pero que en su grandísima mayoría no tenían respaldo científico. ¿Y sobre qué teorías las apoyábamos? Pues bueno, básicamente el camino que hemos recorrido es desde el conductismo, estímulo-respuesta, al cognitivismo, la implicación cognitiva del alumno, y al constructivismo, conjunto de teorías entre las que suelen destacar la del aprendizaje significativo. Bien, leíamos esas teorías, deducíamos una serie de tareas que nos parecían que podrían ser lógicas en el mundo de la educación física y las diseñábamos para ofrecerlas a los alumnos bajo ese pensamiento bondadoso. Si responde a lo que dice la teoría, esto tiene que ser bueno. En muchas ocasiones no ha sido así y en muchas ocasiones tendremos que demostrarlo. No basta con las ideas y ocurrencias, por muy coherentes y lógicas que sean, con la teoría del aprendizaje sobre las que las apoyamos. Necesitamos evidencias. Y la evidencia es el último elemento que cierra el círculo. Es el que nos dice aquello que usted pensaba, ¿funciona o no funciona? Antes, al inicio de mi charla, os he hablado de los antecedentes. ¿De dónde surge esta historia de la educación física basada en evidencias? Pues mire, en general podríamos decir que podríamos retrotraernos al siglo XIX, pero cuando empieza a mencionarse ese término, es mucho más adelante. No nos olvidemos que aunque sea la medicina la que empieza a manejar el tema de pruebas, evidencias sobre las que sustentar los dictámenes clínicos, era la misma medicina la que décadas o siglos antes se había apoyado en el uso de las sanguijuelas para extraer la sangre en los enfermos y bajar la presión arterial, ¿verdad? O que era la misma medicina la que se había apoyado y sustentado en prácticas que a veces se alejaban del propio pensamiento lógico. Me acuerdo perfectamente cuando yo era pequeño que en la televisión salían anuncios promoviendo que los niños bebieran un vaso de vino diario denominado quina, vino quinado que abre el apetito. No sé si en Chile llegó. Bueno, pero ¿cómo es posible que la medicina invite a que los niños beban un vaso de vino diario de 15 grados de alcohol? Bueno, pues eso estuvo en su momento no solamente contemplado, sino apoyado por el mundo de la salud. Por lo tanto, la medicina también tuvo sus lagunas, ¿sí? Entonces, bueno, a finales del siglo XX surgen algún grupo, sobre todo el que menciono aquí, sobre el mundo de la medicina, donde se decía la toma de decisiones tiene que estar sustentada en pruebas científicas. No vale con las ocurrencias del médico
en su despacho. De ahí surgió, más o menos al mismo tiempo, la que se ha venido a denominar educación o enseñanza basada en la evidencia. Hargreaves, en una famosa conferencia, puso en solfa que la educación no se apoyaba en evidencias y que, bueno, funcionaba más bien de forma empírica, sin un suficiente sustento científico. De hecho, cuando yo digo aquí educación física basada en evidencias, bueno, yo la sitúo en el 2020 por buscar alguna referencia, pero diremos que yo creo que ni siquiera hemos iniciado ese camino. Estamos ahí, diciéndole a los profesores, futuros docentes, oiga, hay que hacer las cosas así, porque tenemos detrás pruebas que nos lo garantizan. Uy, perdón que regreso. Ahí. ¿Qué es una evidencia científica? Pues una evidencia científica constituye una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Es la prueba determinante en un proceso. De una evidencia no se puede dudar. Por eso las evidencias tienen que estar sustentadas en una calidad evaluativa muy, muy trascendental. No basta con que yo haga una investigación en mi colegio, no basta con que yo haya hecho mi tesis doctoral sobre, no basta. Tiene que haber un conjunto de pruebas que acabe determinando que son aplicables y extensibles a cualquier lugar, en cualquier contexto y a cualquier sociedad. Eso es importantísimo. Si no, ¿dónde nos moveríamos? Bueno, pues ya he puesto antes los 3 niveles de innovación, pasaríamos a un nivel de innovación de menor exigencia. ¿Y qué es la educación física basada en la evidencia? Pues por proyección de lo anterior, la educación física basada en evidencia es un enfoque que promueve análisis, revisión. Revisión quiere decir que hay que no solamente encontrar las evidencias, sino revisarlas, sintetizarlas y difundirlas, de tal manera que sus conclusiones puedan llegar al profesor en su intervención práctica educativa. Cuando se cierra este círculo, podemos decir que estamos trabajando en una educación física basada en la evidencia. Sería algo así como que si un papá o una mamá nos viene y nos pregunta, oiga, ¿por qué usted hace que los niños golpeen ese balón con el dedo o con los pies o con el antebrazo? Eso es que se le ha ocurrido a usted o que lo está apoyando y sustentando en algún estudio científico. Si el profesor tiene pruebas de que lo que hace en clase está apoyado y sustentado en un criterio científico, empezar a hablar de una educación física basada en evidencias. Bueno, volvamos otra vez si queréis para que rápidamente nuestro pensamiento encuentre una referencia externa. ¿A qué papá y qué mamá se le ocurriría admitir que lo que le dice a un médico, si no está apoyado en resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, pueda ser aplicable a su hijo? Claro, los papás preguntan, oiga, ¿y usted qué se apoya para decirle a mi hijo que esto es lo que tiene que hacer? Pero cuando el médico le dice, no, mire, existen evidencias científicas sustentadas por la Organización Mundial de la Salud, empezamos a tener confianza. Y dejarme que prolongue este discurso con lo que he dicho antes. Y es posible que el sistema, ese sistema que va a evaluar las evidencias científicas, elimine algunas prácticas no adecuadas. Claro que sí. El mundo de la homeopatía ha sido absolutamente desestimado del mundo científico. ¿Por qué? Porque esas instituciones nos dicen no existe ni una sola evidencia científica sobre que la homeopatía sea un método capaz de mejorar la calidad de la salud. Bueno, pues sí ha sido capaz de hacerlo en el mundo de la medicina, igual que las flores de Bach o algunas de las prácticas propias de la medicina o de la pseudociencia medicina, empiezan a ser eliminadas porque no disponen de evidencia científica.
¿Cómo hay que operar para trabajar en una educación basada en las evidencias? Pues no hay que pedirle a los profesores que se conviertan en investigadores, ni muchísimo menos, pero sí que hay que pedirle al sistema que empiece a aportar vías para que los profesores funcionen en esta linealidad de las evidencias científicas. Primero, formular tus preguntas. ¿De qué tienes dudas? Hombre, yo quisiera saber si gamificación educativa realmente es una metodología adecuada o estamos hablando de una pseudometodología. Bueno, pues vayamos a buscar evidencias. ¿Dónde están esas evidencias? Hay que buscarlas en las bases de datos. ¿Existen ya? Sí, en Internet encontramos algunas, pocas, que hablen de educación física. Pero la tendremos que crear. ¿Quién las va a hacer si no? Si no somos nosotros, ¿quién nos lo va a hacer por nosotros? Tenemos que construir bases de datos donde los profesores encuentren aquellas evidencias sobre las preguntas que se hacen. Una vez que se encuentre esa evidencia hay que evaluarla. Las hay de más y las hay de menos calidad. Cuando una evidencia tiene gran calidad y la pudiéramos clasificar como actuación educativa de éxito, podemos confiar plenamente en ella. Aplicamos esa evidencia y evaluamos los resultados. Y ciertamente, las evidencias a veces no funcionan como si fuesen engranajes que están lubrificados por aceite. La evidencia científica es una decisión que tiene que estar mediatizada por el contexto, por la experiencia de los docentes y por las motivaciones de los estudiantes. Por lo tanto, es posible que requiera algún ajuste, ¿verdad? Como los vehículos de Fórmula 1 que no podemos entender cuando nos dicen que no ha funcionado bien. Pues si no funciona un vehículo de Fórmula 1, ¿cómo va a funcionar mi auto? Bueno, pero es que estamos hablando de pequeñísimos matices que no ponen en duda la evidencia, sino que hay que adecuarla en base a la interpretación del profesor y hay que adecuarla en base al contexto donde se desarrolla. ¿Qué debemos abandonar? Oiga, porque lo primero que habría que hacer es no hacer lo incorrecto. No podríamos tolerar que un médico siguiera recomendando aquello que ya ha sido desestimado. ¿Qué cosas podríamos abandonar de la educación física para saber que por ese camino no vamos bien? Pues yo os pongo aquí un listado. Hay que abandonar mitos, falsas creencias, ocurrencias sin contrastar científicamente. Hay que abandonar propuestas que conducen a una educación física inofensiva, pero inocua. Y hay que abandonar una educación física perjudicial, así como los neuromitos. Dejadme que ponga algunos ejemplos porque no tenemos tiempo para profundizar. Abandonar mitos y falsas creencias. ¿Cómo qué? Pues hay muchas que están circulando por Internet como si fuesen principios científicos sólidos y no lo tienen. Son creencias incorrectas. Por ejemplo, la teoría de los estilos de aprendizaje. Hay alumnos que aprenden mejor por la vía visual, o por la vía auditiva, o por la vía kinestésica. De ahí que los profesores tengamos que poner en marcha algunas de estas vías para facilitarles el aprendizaje. ¿Qué dicen los estudios científicos? Los resultados de diversos estudios demuestran una y otra vez que no hay evidencia que sostenga que los denominados estilos de aprendizaje puedan mejorar el rendimiento académico. No la hay. Y pongo aquí a la derecha, bueno, pues una fotografía del estudio junto con otros muchos estudios que muestran esto. ¿Pero por qué corre entonces por Internet? Uy, como muchísimas cosas que corren por Internet sin tener sustento. Si queréis, y sin poner diapositiva, el cerebro nada más utiliza el 10% de su capacidad potencial. No es cierto. Es una creencia incorrecta. Pero si circula, no, sí, circula. Pero no existe evidencia científica que demuestre eso. Es más, lo que existe son que no hay evidencias científicas al respecto y que por lo tanto son mitos y falsas creencias. Nuestro cerebro no puede soportar más de 20-30 minutos de atención. ¿De dónde ha salido eso? Oh, va corriendo, va circulando. Sí, va corriendo, va circulando, pero no tiene evidencia científica que lo respalde.
Otros mitos que nos atañen más a la educación física. Tenemos el mindfulness, se pone de moda. Mindfulness, meditación trascendental, respiración, relajación. Eso es buenísimo, ¿sí? ¿De verdad? ¿Está demostrado? ¿Qué nos dice la ciencia? No hay evidencia científica de que la meditación proporcione beneficios para la salud, más allá de la relajación o de estar tranquilo. Oiga, y pongo aquí varios estudios de varias universidades. En la revista Scientific Reports se hizo un metaanálisis en el que se acababa concluyendo, no existe evidencia científica. Entonces, ¿por qué corre eso por las redes? Corre porque corre. Abandonar una educación física inofensiva, pero inocua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto que muchas clases de educación física no tienen impacto. Es decir, entre colegas, nuestros alumnos pierden el tiempo. ¿Puedes ponernos algún ejemplo? Sí. Las evidencias científicas nos dicen que en una clase de educación física de 50 a 60 minutos, los alumnos apenas están en movimiento entre 10 y 15 minutos. Si tomamos los estudios científicos sobre fisiología del esfuerzo, este tipo de tiempo es imposible que logre superar la estimulación mínima para el desarrollo de ciertas capacidades físicas. En cambio, el profesor en su plan de clase tenía que iba a desarrollar la capacidad aeróbica. Mire usted, es imposible. Es imposible que en 10-15 minutos de actividad física, donde hay un nivel mínimo de estimulación, pueda conseguirse el que usted potencie la potencia aeróbica o la capacidad aeróbica. ¿Está mal? Bueno, es inofensivo. ¿Sirve para algo? Para nada. Es inocuo. Y los profesores no podrían cometer estos errores. Tendrían que ser conscientes de ellos. Educación física perjudicial. ¿Podemos hacer algunas propuestas habituales de la educación física que pudieran tener microtraumatismos en nuestros alumnos y alumnas? Pues parece ser que sí. Algunas de las habilidades acrobáticas que configuraban el mundo de las propuestas en educación física se están demostrando desde el punto de vista anatómico que comprometen diferentes tipos de articulaciones que pudieran tener microtraumatismos. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos, oye, ¿eliminamos la voltereta agrupada adelante o atrás? ¿Eliminamos el equilibrio de brazos? ¿Eliminamos el puente? Pues si seguimos lo que nos dice el mundo científico, tendríamos que eliminarlo. Y los logros que yo conseguía gracias a estas habilidades, ¿se pueden conseguir con otro tipo de actividad? La respuesta es sí, se puede conseguir. No es imprescindible el realizar este tipo de habilidad para conseguir los objetivos que normalmente les asignábamos. Ejercicios contraindicados o desaconsejados. Oye, pues existen ya libros al respecto que nos están diciendo que muchos de los ejercicios que nosotros considerábamos para el desarrollo de la condición, la aptitud física, no son los más aconsejados y que existen otros que pueden sustituirlos perfectamente. Claro, esto pone en jaque a veces la formación del profesor o la formación continua del profesor. ¿Por qué? Porque hace permitir que la sociedad emita un juicio acerca de la calidad del profesorado y que a veces pueda estar justificado. Abandonar neuromitos. Neuromitos alrededor de las neurociencias circulan muchos. Yo ya he hablado de alguno de ellos, pero pongo énfasis en alguno que tiene mayor impacto mediático. Es hora, pongo aquí, de ponerle fin a la teoría de las funciones de los hemisferios del cerebro. ¿Qué dicen los estudios científicos? No hay evidencia que sostenga que las funciones de cada hemisferio del cerebro sean independientes. Y muestro a la derecha un artículo de los muchos que hay que ya demuestra que eso no es cierto, que la idea que si el hemisferio cerebro es para, que si el hemisferio izquierdo es para otra cosa, que si la lateralidad se cruza con los hemisferios cerebrales. Los expertos en neurociencia nos dicen eso no es así.
las conexiones neuronales van de un hemisferio al otro a una velocidad brutal y no distinguen entre si es el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. ¿De dónde surgieron? Pues probablemente de primeras investigaciones que fueron poco a poco desvaneciéndose. Bueno, y ya voy a la última parte de mi intervención. ¿Qué debemos incorporar? Pues tendríamos que incorporar actuaciones educativas de éxito. Oye, nos has dicho que hay muy pocas, poquísimas, pero tenemos que ir luchando para que la educación física empiece a incorporar evidencias que acaben constituyendo actuaciones educativas de éxito. Menciónanos alguna. Pues parecería que es una evidencia científica el que la actividad física y el rendimiento académico están relacionados. Pregunta, ¿existe correlación entre la actividad física y el rendimiento académico de los escolares? Evidencias, pues aquí os muestro 6, 7, 8 evidencias de trabajos realizados al respecto. Evaluemos esa evidencia. Sí, existe correlación positiva entre actividad física y cognición en niños y adolescentes. Y no un trabajo, muchos trabajos. ¿Qué tengo que aplicar en la práctica? Tienes que aumentar el tiempo de educación física. ¿Y eso cómo lo hago? Pues lo tienes que vender en tu claustro de profesores, en tu institución y en tu centro educativo. Los países con 5 horas semanales de educación física, como Finlandia, obtienen mejores resultados académicos en el informe PISA. Por lo tanto, ¿esto empieza ya a acercarse a actuaciones educativas de éxito? Sí, se está acercando. Son evidencias que empiezan ya a tener sustento. Aquí tenemos estudios que nos definen que cuanto más actividad física realizan los niños y niñas, mejor es la evolución promedio de las notas. ¡Wow! ¿Y esto de dónde lo has sacado? Pues mira, aquí tengo los estudios científicos, ¿verdad? Basados en los países del norte de Europa, que han trabajado este tipo de hipótesis. Otro caso práctico. Motivación a los alumnos y lograr una predisposición favorable para aprender. ¿Existe inferencia entre la motivación y el desempeño en el aprendizaje? La teoría de la autodeterminación y los trabajos que se han desprendido de ella nos dicen que sí. Un factor esencial a tener en cuenta es que todos los alumnos sientan que pueden tener un éxito en su aprendizaje, especialmente cuando tienen dificultades o una historia de fracaso. Aplicación en la práctica. Hay que plantear actividades que hagan destacar el esfuerzo y no solo los resultados. ¿Podemos ir reduciendo la brecha entre investigación y la aplicación didáctica en educación física? Sí. ¿Cómo proceder? Pues de la misma manera, buscando las evidencias y aplicándolas o armándolas en las clases de educación física. Y eso lo tiene que hacer el profesor, lo he dicho al inicio, lo tiene que hacer en alguna medida, responsabilidad personal, pero también tiene que haber una responsabilidad social de las instituciones. No basta, y me dirijo a las universidades, con fomentar la investigación, publicarla en revistas de alto impacto que solamente satisfacen los currículums vitae de los profesores universitarios. Tiene que producirse transferencia del conocimiento. De las tesis doctorales se tienen que bajar para que los profesores puedan aplicarlas en el aula. Y eso se denomina transferencia del conocimiento. Impacto y transferencia del conocimiento. Pues yo diría que hasta ahora se ha cumplido con el primer piso. Las investigaciones educativas han logrado llegar a los repositorios donde se acumulan. Es decir, de investigador a investigador. Ese es el plano científico. Si yo tengo que hacer una tesis doctoral, tengo que entrar en un mundo de búsqueda de referencias bibliográficas y lo conseguiré. Pero un profesor de a pie que tiene que dar 8 o 10 horas diarias de educación física no tiene tiempo para entrar ahí, no tiene tiempo para poder interpretar mediante metaanálisis qué es lo que le dice uno y otro estudio. Necesita que alguien se lo baje y se lo arme.
¿Estas investigaciones educativas tendrían que llegar al ámbito político? Sí, por supuesto. En España, desde la democracia, años 77, 78, hasta ahora ha habido tantas legislaciones educativas como gobiernos. Cada vez que llega un nuevo gobierno cambia la legislación educativa. ¿Sobre qué la sustenta? En muy pocos casos, por no decir ninguno, en evidencias científicas. Entonces, ¿sobre qué se sustentan? ¿Sobre ocurrencias o rechazos de lo que hizo la anterior? No, es que lo que hizo la anterior era un desastre. Bueno, ¿y dónde están las investigaciones que dicen que eso fue un desastre? ¿Sobre qué sustentos nos apoyamos? No, pero yo le traigo aquí lo que va a ser mejor. ¿Y cómo usted me puede determinar que lo que vamos a hacer de ahora en adelante es mejor que lo anterior? ¿En qué se apoya? Pues lamentablemente en muchísimas ocasiones no existe apoyo. Y nos falta el último piso, que es que las investigaciones educativas lleguen al mundo de la realidad. La realidad son los profesores, son los alumnos, son los niños y niñas, los estudiantes que reciben educación física. Bueno, pues esto es lo que denominamos transferencia del conocimiento, es decir, la investigación en la mayoría de las ocasiones nunca llega al gimnasio, a la pista en la clase, se queda perdida en las bases de datos o en las bibliotecas de las universidades. No se produce transferencia del conocimiento. Con lo cual, pues hay un grado de inutilidad. No digo que al 100%, pero hay un grado de inutilidad. Permiten que el mundo de la investigación vaya por un lado, pero que a veces el mundo de la educación, de la enseñanza, no corra a la misma velocidad y por el mismo canal. Podríamos hablar de algunas evidencias en educación física o algunos trabajos de investigación que nos vayan llevando a construir evidencias, sí. Y hay autores, esto no es mío, por supuesto, lo estoy aquí sintetizando, que nos van diciendo evidencias que tendríamos que aprender. El alumnado debe ser el centro de los aprendizajes. ¿Y eso cómo cambian las cosas? Pues tiene usted que sustituir los contenidos por sus alumnos, por la implicación cognitiva, por el rendimiento conseguido, por la exploración que realizan, por las metodologías que pone usted en marcha, en las que implica cognitivamente, socialmente, las estrategias de enseñanza. Otra evidencia científica, el aprendizaje es de naturaleza social. Eso nos habla de la necesidad de trabajar con grupos cooperativos, grupos colaborativos, donde se produzcan relaciones de emociones y sentimientos y donde se trabaje también capacidades de autoestima y capacidades de autocontrol. Una tercera evidencia que parece cada vez que las neurociencias nos la van asentando. Las emociones deben ser parte integral del aprendizaje. Se aprende lo que se ama, dice Francisco Mora en su libro Neuroeducación. Pero es que las investigaciones científicas nos lo van confirmando. Las emociones implican cambio de motivación e inferencia cognitiva. Están profundamente interrelacionadas. ¿Y eso qué nos debería llevar? A que usted como profesor tiene que seducir y manejar las emociones para que sus alumnos se sientan cada vez más implicados. Las diferencias individuales, la heterogeneidad de los grupos, los estudiantes son diferentes. ¿Es eso algo que hay que reducir? Pues parece que durante muchos años nos ha llegado ese mensaje. Hay que reducir la heterogeneidad. Haga usted subgrupos de niveles lo más homogéneos posible. ¿Es esto cierto? Pues parece ser que no. Y que las evidencias científicas nos están diciendo que los grupos heterogéneos son mucho más eficientes y progresan más que los grupos homogéneos. El esfuerzo es un elemento clave para el aprendizaje, siempre y cuando no sobrepase una carga excesiva de estrés. Los sujetos tienen que sentir cuando aprenden que han sido capaces de ir superando líneas que le parecían imposibles. El esfuerzo es un elemento clave para el aprendizaje, también denominado competencia en la teoría de la autodeterminación.
La evaluación formativa favorece el aprendizaje, en efecto. El que los sujetos tengan información sobre cómo evolucionan o capacidad de autorregular sus aprendizajes constituye una herramienta decisiva para mejorar en educación física. Es cierto, todavía quedaría aquí un grado. Bájenmelo más al patio. Sí, tendríamos que bajárselo más al patio, a la pista, para que los profesores tuvieran menos problemas a la hora de armar su modo de trabajar. Cierro mi intervención haciendo alusión a que disponemos de una asignatura mágica, la educación física. El gran problema, como he dicho en muchas conferencias, es que el profesorado no se lo cree. Y entonces es muy difícil convertirla en magia. Pero ciertamente tenemos una asignatura que favorece el trabajo interdisciplinar, que se puede enfocar desde una perspectiva globalizadora, que responde a las exigencias de las neurociencias, que la podríamos considerar dentro de la educación híbrida, presencial y no presencial, donde se desarrollan temas transversales que a veces otras asignaturas tienen grandes dificultades para incorporar, que podemos utilizar las nuevas tecnologías. Y lo hemos visto en el COVID, que todos hemos hecho un doctorado en videoconferencias, donde la pedagogía crítica puede tener sustento, donde los problemas de género también pueden ser tratados y donde la comunidad educativa se involucra con muchísima facilidad, porque la actividad física ya es un elemento que no necesita convencimiento. Y bien, pues nada más, muchísimas gracias, me quedo aquí a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer, comentarios o sugerencias, y disculparme que si me he equivocado en alguna cuestión, presento mis disculpas y nada, estoy a vuestra entera disposición para aquello que yo humildemente pueda colaborar. Muchas gracias. Quizás tengo que leer yo las preguntas, no sé si hay algún criterio o alguien las va a ir leyendo. Nardi. Bien, buenas tardes, colegas. Gracias, doctor Blázquez, por la brillante intervención. A continuación, la idea es poder generar micrófono abierto para que metodológicamente cada uno de los colegas y los alumnos que están acá puedan levantar su manito y puedan hacer la pregunta a viva voz para finalmente generar, ¿cierto?, una interacción con el profesor Domingo Blázquez. Así que se ofrece la palabra a partir de la posibilidad de levantar la mano. Profesor, disculpe, profesor, hay dos preguntas que ya están en el chat que Nardi va a proceder a leer, que las tiene a mano. Ok, perfecto. Está silenciada, Nardi, no se escucha. No, no se escucha. ¿Las puedo leer yo? Ahí sí, Ahí sí. ya, Está ahí. perdón, pero tenía problemas con mi audífono. Bueno, hay dos preguntas. Dice, en el contexto actual, ¿es la formación e iniciación deportiva el salvavidas para la clase de educación física? Y la pregunta 2 dice, ¿el rescate de los juegos tradicionales en la clase de educación física permite recuperar su carácter lúdico? Bueno, yo creo que nos tenemos que hacer muchísimas preguntas. Ese sería el primer nivel en el que estaría situado el itinerario hacia una educación física basada en evidencias. Yo diría que claro, la respuesta yo no la tengo porque yo no soy un repositorio de mundo científico y por lo tanto mi capacidad de memoria es limitada. Lo que sí es cierto es que esas preguntas las tendríamos que ir a buscar en algún lugar o varios lugares donde estuvieran depositadas las evidencias científicas al respecto. Insisto, ¿existen ya repositorios? Sí, Campbell Collaboration tiene un repositorio inmenso
sobre evidencias científicas, donde usted se puede situar, pedir qué tema es el que le preocupa y entonces extraer una síntesis de las investigaciones más importantes. Me parecería muy osado decir, pues mire usted, lo que esa pregunta aporta se soluciona de la siguiente manera, porque significaría que yo soy una biblioteca andante y yo no lo soy. Por lo tanto diría, pues mire usted, el proceso es el siguiente, volvamos otra vez a la diapositiva, usted se hace una pregunta, busque las evidencias. Entonces, ahí es donde quizás teníamos la exigencia a las instituciones universitarias y a la administración pública de crear lugares de repositorio, donde una duda obtuviese respuestas. Mire, hay 18 trabajos sobre su pregunta. La calidad de la evidencia de cada uno de estos trabajos es la siguiente. Ninguna de ellas llega al nivel imprescindible para ser asumida como actuación educativa de éxito. Me lo estoy inventando todo, ¿no? Y de ahí desprender si la acepto o no la acepto. Ese sería el itinerario. En el libro que estoy a punto de publicar de la educación física basada en evidencias, y hago alusión a que en otras áreas del conocimiento pues ya existen muchos lugares en Internet avalados por fundaciones e instituciones donde se han dedicado a eso hace años. Nosotros, pues bueno, hemos empezado a encontrar algún lugar donde se habla de educación física, por ejemplo, Educasha. Educasha nos habla de la única que ellos plantean evidencia en educación física. Aumentar el número de horas es garantía de mejorar el éxito en educación física, y el trabajo que nos proporcionan, tomado de Australia, nos dice no, no lo es. Es decir, los niños y niñas que en una determinada edad hacen educación física no tienen diferencias significativas con los que no la hacen. ¡Wow! Se nos vendría abajo todas esas reclamaciones que hacemos, ¿no? Entonces eso nos permite al menos ir evolucionando en algún sentido, ¿no? Pero no dejándonos llevar por nuestros mitos, falacias, ocurrencias e ideas. No, cuantas más horas mejor. Bueno, cuantas más horas mejor, pero es un momento. Vamos a ver qué dicen las evidencias científicas. Sí, a veces no. ¿No? Entonces eso lo tenemos que... Insisto, las preguntas que me hacéis, porque por aquí leo algunas, formarían parte del primer nivel. Diga usted cuál es la pregunta que se hace. Pero luego hay un segundo escalón. Busque usted la evidencia. No se la pregunte a Domingo Blázquez porque algunas puede contestar, pero yo no soy un repositorio y por lo tanto me parecería una osadía decir si sí o si no. Creo que eso significa que muchos docentes tienen muchas preguntas que hacer. Perdonar, mis disculpas. Muchas gracias, doctor. Nos quedan aproximadamente 4 preguntas más. Ya en el chat tenemos la siguiente pregunta. Dice, centrar la educación física de éxito en un trabajo aeróbico basado en la mejora del sistema cardiovascular. Creer en el estudiante y su superación de rendimiento de acuerdo a sus capacidades. Bueno, vuelvo a reiterar la misma idea. Yo he leído trabajos de investigación donde nos muestran que es posible desarrollar la capacidad aeróbica gracias a las clases de educación física. Si entramos en lo que nos dicen la evaluación de la calidad de las evidencias, nos dirían esos tipos de trabajos son clínicos, es decir, responden nada más a una experiencia en un centro, que a veces tienen efecto placebo, es decir, que el investigador modifica sin quererlo y sin animadversión, es capaz de modificar los resultados de su investigación, convirtiéndola en una investigación a favor. Para que eso tenga sustento, tiene que haber muchas más investigaciones de ese índole o de índole más general. Hasta que no se consiguen, no se convierten en evidencias. Es decir, no confundamos evidencias con una investigación. Una investigación no es evidencia. Una investigación es algo que se realiza en un lugar concreto, utilizando una muestra, método cualitativo-cuantitativo. Generalmente los métodos cualitativos
no tienen como propósito generalizar sus resultados, sino simplemente penetrar en el conocimiento. Entonces, claro, hay muchas de ellas que no se pueden generalizar. Entonces, las evidencias tienen un propósito, que sean generalizables, es decir, que se puedan convertir en el sustento de cualquier programa de educación física, no importa el país, no importa el entorno, no importa el contexto. Claro, esas van a ser pocas, muy pocas. Por eso se miden con lupa. Entonces, no hay que confundir investigación con evidencia. La evidencia sería un conjunto de investigaciones que un colectivo denominado expertos considera lo suficientemente robustas como para que ya sean incuestionables. Y esto es importante que lo admitamos, porque si no, diremos, mira, lo que decía Domingo no es verdad, porque fíjate, he encontrado un estudio de investigación que dice todo lo contrario. Sí, pero un estudio, es un caso clínico, es como si el médico basara toda su forma de proceder porque tuvo un caso de un enfermo que funcionó con homeopatía. Bueno, pues no es suficiente, no es suficiente. Para que sea una evidencia tiene que haber miles de sujetos que realmente se han sometido a la homeopatía y que han funcionado correctamente. Perdón, gracias. Perfecto. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, buenas tardes. Al parecer, la disrupción en las aulas ha sido un tema complejo de gestionar. Quizás el hecho de excesivo confinamiento les ha afectado a los escolares. Al respecto, de acuerdo a este nuevo contexto, doctor, ¿qué recomienda para prevenir altas tasas de disrupción y escasos comportamientos de acuerdo a la tarea? Os recomiendo lo mismo que Dice. acabo de decir. Si existe una pregunta, un interrogante, hay que buscar. ¿Dónde está la evidencia científica? ¿Qué me dice el mundo de la ciencia al respecto? Y apoyándonos en eso, luego tendríamos que llevarnos a nuestras aulas. Tampoco es garantía al 1000%. Es decir, que pudiera darse un caso, pero ese caso que ya está contemplado en el mundo de la ciencia como posible error, no tendría, sería insignificante si es que realmente responde a una evidencia. Entonces, vuelvo a reiterar el pensamiento. El pensamiento es, sí, es verdad, tengo un problema. Desde el COVID me he encontrado que existe un aumento de las conductas disruptivas de mis alumnos. ¿Puede deberse a algo? ¿Hay alguien que haya trabajado sobre esto? Bueno, hay que buscarlo. O ver cómo otros le pueden ayudar a encontrar esos testimonios. Ojalá hubiesen recursos para que instituciones como Campbell Collaboration o como ERIC Education o como Educasha, que se están convirtiendo en lugares de repositorios de evidencias, pudiéramos tener una monográfica sobre evidencias en educación física. Insisto, evidencias no son solo investigaciones puntuales, son conjuntos de investigaciones que elevan al máximo nivel y en irrefutables los resultados obtenidos. Perfecto, tenemos 2 preguntas más y posteriormente vamos a dejar la palabra. Bueno, la siguiente dice, es importante que a través de la evidencia científica podemos ganar espacios y tiempos valiosos para validar nuestra asignatura en contextos que no lo es o se ha ido perdiendo, lo clásico. En la clase de educación física podemos sacar estudiantes. El gimnasio, nuestra sala de clases para realizar actos. Si colocamos la evidencia de la importancia de una clase, no debería ocupar nuestros momentos. Bien, quiero entender que lo que nos habla quien hace la pregunta hace alusión a si las evidencias científicas nos darían mayor grado de respeto ante la sociedad. Pienso, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Yo estoy totalmente a favor de este pensamiento. Creo que además es el gran reto. O la educación física demuestra a la sociedad, a padres y madres, que lo que hace tiene consecuencias, o si no, poco a poco, acabará convirtiéndose en una asignatura no curricular. Es decir, acompañará al tiempo libre como complemento.
pero no como sustento. Y esto es inevitable para nada. Yo creo que a la educación física le falta esto, pero que le falte no quiere decir que tenga carencia, ni muchísimo menos. Lo único es que los profesores no somos capaces de respaldarla. ¿Por qué? Porque tampoco se nos ha formado para ello y tampoco tenemos ahora en este momento información suficiente como para decir lo que hago en clase obedece a criterios científicos. Por eso hago lo que hago con sus hijos y con sus hijas, porque detrás de cada movimiento hay un sustento científico. ¿Quién nos ha ganado la batalla? El entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo lleva ya unas pocas décadas que va por delante nuestro. Y así lo vemos, porque si bien el mundo de la ciencia estaba, en el caso del deporte, en manos de médicos, la famosa medicina deportiva, no, ellos son los que investigan, ¿no? Los entrenadores son, bueno, pues como sujetos que acaban manejando los deportistas, pero los que investigan. Claro, aquella investigación de la medicina deportiva estaba cerrada a su círculo. Los médicos hablaban entre médicos y todos sus logros no tenían como fin armarlos para que los entrenadores los llevaran al plano de la intervención práctica. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que poco a poco los entrenadores ya empiezan a tener un gran sustento de carácter científico. Depende del deporte, pero ya no es de extrañar que en los clubes deportivos de primer nivel encontremos equipos de investigadores que asesoran a los entrenadores y que los entrenadores son capaces de entender y aplicar lo que les dicen. Es más, mucho de ese conocimiento científico ni siquiera los antiguos médicos deportivos, que eran los que monopolizaban ese ámbito, son capaces de entender. Me podría referir a estudios de estrategia, táctica, metodología del entrenamiento. Los médicos no tienen suficiente conocimiento para interpretarla. Se limitaban a temas de carácter fisiológico. En cambio, los entrenadores han dado ese salto. De modo y manera que un entrenador de atletismo de primerísimo nivel mundial domina perfectamente el sustrato científico sobre el que se apoya. En cambio, los profesores de educación física seguimos todavía anclados en las ideas y en las ocurrencias. 1001 ejercicios. Así tenemos numerosos títulos de libros, 1001 ejercicios. ¿Pero de qué se trata? De meter la mano, abrir la página y ver cuál es ese ejercicio que no he hecho nunca para hacerlo hoy. Pero eso no es serio. Usted lo que tiene que saber es cuál es la tarea, la actividad, el ejercicio que realmente es clave para que se produzca el aprendizaje. No que simplemente busque en la página 18 o la 95 y encuentre usted una tarea que no había hecho otro día. En cambio, todavía vemos, cuando observamos muchas clases de educación física en centros educativos, que los profesores se sustentan o bien en actividades que ya han experimentado ellos, o bien en actividades que le dan el carácter de buenas porque las recomiendan determinados autores o básicamente sobre el carácter novedoso. Ha salido en Internet y como sale en Internet es una nueva metodología. Pero ¿sabe usted el impacto? ¿Sabe usted qué concepto? No tiene, pero seguro que es fantástica, porque como lo hace Harry Potter, pues va a funcionar muy bien. Bueno, creo que en educación física tenemos que hacer ese itinerario, el itinerario de que las pocas horas que tenemos, los pocos impactos, al menos que estén dotados de conocimiento, no de improvisación. No de ocurrencia. A veces la ocurrencia es buena porque se sustenta en muchas horas de experiencia. No digo que no. Pero puestos a elegir, prefiero aquella elección basada en un sustento de evidencias y de conocimiento científico que no sobre un sustento de empirismo y de experiencia a base de horas. Esa es mi opinión y ese es el salto que creo que podemos hacer después del COVID y que el COVID nos ha ayudado, nos ha empujado
a que veamos que las cosas van a ir por ahí. Igual que está empujando al mundo de la medicina y que ha empujado al mundo de la sociedad a no conformarse con una medicina asistencial. Quiero una medicina de calidad. Quiero una medicina que me dé el último grito. No estoy dispuesto a aceptar algo que funcionaba hace 30 años. Quiero lo último, las últimas evidencias científicas. Y es legítimo. ¿Cómo no va a ser legítimo? Y en el mundo de la enseñanza igual. Los papás, la sociedad, tiene la posibilidad legítima de exigirnos que aquello que hacemos esté sustentado. No sea baladí, no esté basado nada más en mitos, falacias, creencias o experiencia personal. Y bueno, espero haber dado alguna respuesta al que hacía esa pregunta. No sé si lo he conseguido, espero que sí. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta en el chat que dice, ¿qué tipo de actividades podrían mejorar las habilidades socioemocionales en el nuevo retorno a las clases de educación física? Vuelvo a insistir en lo mismo, yo no tengo la respuesta, pero si me decís, creo que habría que hacer un profundo estudio de cómo el tema emocional puede ser incorporado a la educación física. O qué cosas de lo emocional no funcionan en educación física. Porque enseguida que viene una novedad nos creemos que estamos faltos de esa novedad y que por supuesto la novedad es buena. El buenismo es peligrosísimo. Gamificación educativa, enseñanza por retos, flipped classroom. Sí, está bien, pero ¿dónde están las evidencias científicas de que eso es mejor que lo que hacía? O que es mejor que otros métodos. ¿En qué se sustenta? No, lo he visto en Internet. Bueno, lo he visto en Internet no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Es decir, que hay que dar apoyo serio. Entonces, el tema de las emociones, parece ser que sí, pero claro, mirar, pongo otro ejemplo que se aleja de las emociones, pero puede servir. En el último congreso que se hizo sobre neuromotricidad en España, en Guadalajara, hace unos años, y se hablaba de si había relación entre actividad física, cognición y rendimiento académico. He hablado de ello. Y la persona que venía no era de la educación física, venía del mundo de las neurociencias y decía, sí, la hay, tal y como he dicho yo anteriormente. Pero la cuestión no es esa, nos decía. La cuestión es que no toda la actividad física, cualquier actividad física, genera mejora en el rendimiento cognitivo y académico. Solamente alguna de esa actividad. Claro, cuando empiezas a profundizar, te das cuenta de que los títulos, los rótulos, a veces no coinciden. Entonces él nos hablaba. Miren ustedes, parece ser que nada más hay 3 tipos de actividad físico-motriz que realmente tienen conexión con la mejora de la cognición y el rendimiento académico. Uno es el equilibrio, el que más. El otro es la coordinación. Y el tercero es la capacidad aeróbica o potencia aeróbica. Y claro, nos mirábamos entre nosotros. La resistencia aeróbica tiene que ver. Y nos decía, pues sí, son los 3 que estamos descubriendo que existe una correlación válida entre actividad física y rendimiento y cognición. Y posiblemente necesitemos muchos más estudios para afinar qué de esos comportamientos todavía tienen mayor especificidad. Y es posible que sí. Entonces, claro, bajo el título, ¿tiene que ver la actividad física con pues la respuesta es sí. Sí, pero no todo, no basta con subirse por las paredes o correr un maratón para que aumente mi rendimiento. Se necesitan otras condiciones, claro que sí. Entonces él nos hablaba de estas 3 condiciones. Y nos hablaba de otras experiencias llevadas a cabo con enfermos de Alzheimer. Algunas de ellas eran impresionantes de cómo la motricidad o determinadas conductas motrices podían favorecer o impedir el desarrollo del Alzheimer o recuperar zonas de memoria. Claro, cuando entras en el mundo de las evidencias te das cuenta de que hay cosas tan pormenorizadas que los rótulos generales sirven, pero sirven a medias, ¿no? Entonces, en el mundo de las emociones, yo estoy seguro, ya sabéis todos que las emociones básicas son 6 emociones. Bueno, cuando decimos entre emoción y
desarrollo competencial en las clases de educación física? Claro, la primera pregunta es, bueno, ¿con todas las emociones o con algunas de ellas? Porque son 6 las emociones, ¿vale? Porque entonces empezaremos ya a ir parcelizando. A lo mejor no todas ellas tienen que ver con lo que mi pregunta hace. Entonces habría que ver qué investigaciones nos dicen que tal emoción o tal otra son las que empiezan y cómo se han de desarrollar, en qué condiciones. Y ese trabajo, lo decía yo al principio de mi exposición, yo creo que no lo deben de hacer los profesores, porque si no convertiríamos a los profesores en investigadores. Y los profesores no son investigadores, son profesores. Pueden tener un papel investigador, sí, pero no están hechos para investigar, están hechos para educar. Por lo tanto, alguien les tiene que hacer este trabajo. Y esto es lo que yo he hecho en falta, que alguien tiene que hacer la transferencia del conocimiento, y no solamente la transferencia, sino armarla y bajarla para que el profesor la pueda leer e implementar inmediatamente. Porque si no, de nada sirve. ¿No? Pasó en el mundo del entrenamiento deportivo, bueno, grandes lobbies de medicina deportiva, y no había manera de que bajaran su conocimiento al mundo del entrenamiento. No había manera, los congresos eran congresos de médicos deportivos, fisiología del esfuerzo. Pero bájemelo usted, pedía el entrenador. Y yo creo que se está consiguiendo, ya se ha conseguido. En el mundo de la educación física nos queda esta etapa, esa etapa de, oiga, existen bibliotecas ya llenas de tesis doctorales, trabajos finales de investigación de másters y de grados. Bueno, pues alguien tiene que dedicarse a ver cómo se transfiere este conocimiento para que tenga aplicabilidad. No solamente pasa en la educación y en la educación física, pasa en muchísimos ámbitos. No hay transferencia del conocimiento. Es más, el mundo se mueve por un populismo tremendo, por rótulos de diario. No se pasa a entrar ni siquiera en la lectura del artículo. Nos guiamos por twitters, por frases cortas, y eso nos genera todo un mundo de falsas concepciones, de falsas creencias, de mitos, que se convierten en figuras, como decía aquel, ¿verdad? Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Bueno, pues sí, en el mundo de la ciencia puede ocurrir esto. Entonces, no, la homeopatía es genial, ¿no? Y hubo un momento en que la gente más o menos avanzada, innovadora, progresista, no, yo ya no voy al médico, yo homeopatía. Bueno, hasta que viene el mundo de la ciencia y te dice, no, no hay ni una sola evidencia que demuestre que la homeopatía tiene alguna repercusión sobre la salud. Es un puro negocio. Bueno, pues sí, y como esas otras muchas pseudociencias. A ver, no sé si me estoy enrollando, decimos en España, demasiado. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Sí, ahora vamos a dejar a viva voz, ¿cierto? Con la manito alzada para quien desee realizar alguna pregunta a nuestro Ojalá doctor ya alguien. Blázquez. Yo Por ya les ahí digo. tenemos Sí. a José Pizarro, que tiene la manito alzada. Fantástico. José. Hola, buenas tardes. ¿Se logra escuchar el micrófono? Se Yo escucha te muy oigo bien. bien. Sí. Ya, perfecto. Quería hacer una consulta respecto a la evidencia científica. ¿Basado en qué yo me puedo fiar de una evidencia científica? Si es más válido o menos válido. ¿Qué característica debería cumplir cierta evidencia científica? ¿Debería ser un metaanálisis o qué otra característica? Claro que sí, claro. Contener? Primero, tendrías que fiarte de aquellos que han hecho ya todos esos trabajos. ¿Vale? Eso, pauta número 1. Es decir, cuando una entidad ya demuestra que ha sometido los trabajos a procesos de metaanálisis, a procesos de comparación sistemática, de comité de expertos, bueno, me voy a fiar de ellos. 2, si no, tienes que fiarte de la valoración que haya hecho alguien o un grupo sobre algunas de las supuestas evidencias científicas o investigaciones. Y ya me parece que os he dicho que la calidad de las evidencias todavía se rige por los parámetros que surgieron de la medicina basada en evidencias. Entonces ellos catalogaron las investigaciones, no las evidencias, las investigaciones
según unos rankings y según unos criterios. Entonces, si la investigación tenía hecho un muestreo suficientemente amplio, si la investigación era simplemente un caso clínico, si la investigación había sido refutada por otras muchas investigaciones, y las iban ordenando, ¿no? Entonces, las iban dando un valor harto peculiar, porque no va del 1 al 10 ni ABCD, sino que tenían unos criterios, ¿no? 2-1, 2-2, 2-3, en fin. Pero que, en definitiva, cuando lo leíamos, acabábamos diciendo, bueno, pues esta investigación, o este conjunto de investigaciones, después de haberse hecho un metaanálisis, las clasifican en el grupo más alto. Bueno, pues esa es de fiar, ¿no? Esa es de fiar, o es más de fiar que otra, ¿vale? Por lo tanto, sí, respuesta, existen metodologías para evaluar la calidad de las evidencias, o si quieres, la calidad de las investigaciones, que cuando llegan a un cierto nivel hablamos de evidencias, porque las evidencias no permiten dudas. Entonces, son investigaciones que en su conjunto, por ejemplo, te voy a decir, nada que ver con la educación física, pero hace no mucho estuve en un congreso de educación física, donde el médico de turno pues, nos hacía una alusión. ¿Existen alimentos que favorezcan o que combatan el envejecimiento? Mejor, más que favorezcan la juventud, era que combatan o retrasen el envejecimiento. Y el proceso que lo hacía era el que yo os estoy diciendo. Vayamos al mundo de las evidencias. ¡Pum! Hagamos metaanálisis cuantitativo de todas aquellas investigaciones que han tratado el tema. Bueno, finalmente, conclusiones que han sido admitidas por los grandes foros. ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! Y conclusión. Existe un grupo de alimentos que favorece el retardo del envejecimiento. Son los frutos rojos del bosque, denominados así. Luego los criarán en invernaderos, ¿verdad? Los frutos rojos del bosque. Es decir, esas frutillas pequeñas de muchos tipos, muchas categorías, ¿no? Está demostrado que tienen un nivel para combatir los radicales sueltos, ¿no? Y que favorecen, o mejor dicho, retrasan el envejecimiento. Bueno, pues eso es una evidencia científica admitida. ¿Usted quiere retrasar el envejecimiento? Pues ponga en su dieta frutos rojos de esos que ven en el mercadito metidos en cajitas, que si frambuesas, que si fresas, que si fresoncitos, que si arándanos. Bueno, pues esos combaten el envejecimiento. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Para que tú lo veas, que es un proceso de metaanálisis, de comparativo, y donde al final se puede llegar a una conclusión que podría ser admitida como evidencia científica. ¿Me he explicado? Bueno, lo he intentado. Excelente, Que sí. yo creo que sí, ¿no? José, ¿quedó clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Vale, ok. Perfecto, y terminaríamos con Ana Sangüesa, que también tiene alzada su manito. Ahí sí, se escucha, ¿no? Ah, sí, sí se escucha bien. Hola, hola. Bueno, saludar a todos los presentes. Bueno, yo soy gestora regional del deporte paralímpico y cuando salí de pregrado, por ejemplo, estuvimos ahí con el profesor Jorge Flandes haciendo una tesis justamente respecto al deporte adaptado a todo lo que significan acá unos juegos que llamamos los Juegos Paranacionales. Y en eso estuvimos viendo bastante información acerca de los deportistas que teníamos acá. Y nos dimos cuenta, mientras estábamos investigando, que había un tremendo vacío analítico respecto a esta temática. ¿Alguna sugerencia sabiendo que existe este vacío investigativo? Porque es un área no tan explorada. Lamentablemente no, aunque creo que el mundo del entrenamiento deportivo funciona más rápido que nosotros, pero no. O sea, te engañaría si te digo, oye, sí que lo sé. No, no lo sé. Yo sé lo que sé y lo que no sé, no lo sé. Entonces yo te digo, lamentablemente no lo sé, no te puedo ayudar en eso. No, ¿Pero alguna sugerencia para...? Sí, para mí la sugerencia, si yo estuviera en tu caso, pues sería indagar. ¿Sabes que hay un área, ya no sé cómo llamarla,
que está cogiendo mucho auge en el mundo digital. Se llama la minería de datos y textos. ¿Te suena? No. Minería de datos y textos. Bueno, pues se supone, no se supone, es una realidad. O sea, escuchando a los expertos, porque yo me puse igual que te podrías poner tú, ¿y qué es eso de minería de datos y textos? Y en definitiva nos ponía el ejemplo, ¿no? Usted entra en internet y le dice a Google, necesito un mueble de cocina que mida tanto por tanto y que soporte una encimera de vitrocerámica. Vale. Entras, sales, vuelves a abrir tu computadora, te bombardean de anuncios en los que te ofrecen 18.000 vitrocerámicas y 18.000. Pero bueno, es que me han escuchado. No. O mejor dicho, sí. Existe minería de datos. Minería de datos quiere decir que hay alguien que se encarga de controlarnos a todos qué es lo que ponemos para dar o para extraer una utilidad personal. ¿Sí? Bueno, ¿y esto se puede llevar al mundo científico? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería algo parecido a la minería de datos y textos? Un Google, pero en serio, y elevado a la enésima potencia, donde tú le dijeras, mira, esto es lo que quiero, y él te buscara allí exactamente donde tú buscas. Esto se denomina así, minería de datos y textos. Entonces, yo creo que es todo un mundo que todavía no hemos entrado y nos puede facilitar mucho el trabajo científico. Es decir, que no estén hechos para eso, sino que simplemente estén hechos para la búsqueda en profundidad. En vez de que Google te saca los datos que hay en la orografía, en la superficie, pues la minería de datos pasaría a 300 metros bajo tierra a buscarte todo lo que hay, lo que no hay, cómo lo hay. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es un área que para estos temas nos ayudaría muchísimo. Porque Google el problema que tiene es que tú le pones que si yo estás interesado en la historia de la televisión, pero como se te ocurra poner la palabra televisión, has metido la pata. Ya no te va a dar nada de la historia de la televisión. Aunque tú pongas historia de la televisión, el 1.200.000 contactos que te da Google es de cómo venderte un televisor. Para buscar historia de la televisión tienes que ir al 1.800.000. Claro que nadie se toma la molestia. ¿Por qué? Porque te pone lo que él quiere vender. La minería de datos sería justo lo contrario. Es decir, la minería de datos lo que diría es, yo estoy a su servicio. ¿Qué quiere usted buscar? Esto es lo que busco. Bueno, pues esto es lo que busco. Vamos a penetrar en el subsuelo hasta que lo encontremos. Y no le voy a hacer perder el tiempo. Bueno, esta es un área que quizás tengamos que tener en cuenta en el futuro, porque para encontrar información ya tan sofisticada necesitamos minería informática, se llama así, minería de datos y textos. Buscarlo en Google, que enseguida os saca alguna información que os permite entender de qué trata el asunto. Es un consejo, uno, no digo que sea el consejo, digo que es un consejo. Sí, lo mencionaba porque ocurre mucho que incluso en el sistema escolar, al no tener esta evidencia, ocurren hartos inconvenientes. Muchos ni siquiera se atreven a trabajar con personas en situación de discapacidad y ocurre que los dejan aislados y no logramos una real inclusión de estas personas metidas en lo que son las clases de educación física trabajando. Entonces, por eso le preguntaba, ¿de qué manera, al no tener esta información, porque sé que España, Colombia son dos países que investigan bastante, pero siguen estando en un marco, ¿cierto?, del área de la salud más que del área deportiva, que de repente uno podría hacerlo, o del área de educación, por ejemplo. Hay muy poca información. Sí, en ese mundo es posible que yo he hablado del buenismo. Todo es bueno, mal no va a hacer a nadie, ¿no? Un momento, ¿cómo que mal no va a hacer a nadie? Espérate. ¿No? Y la gente sale a correr sobre el asfalto con una idea buenista. Hombre, hago ejercicio físico, ¿cómo va a ser malo esto? Pues sí, puede ser malísimo. Depende de cuáles sean sus condiciones. En el caso de algún tipo de discapacidad o de otras capacidades, ¿verdad?, es el malismo, ¿no?
seguro que le va a hacer daño. ¿Cómo voy a hacer yo? Respecto al virtud de la fecha de especie. Entonces se entra en esa idea, por si acaso le hago daño, no hago nada, ¿no? O no sé qué es lo que hay que hacer, como no sé lo que hay que hacer, pues mejor no hacer. Y en cambio, en la educación física habitual es, ¿qué más da? Mal no le va a venir, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. No, a ti, por favor. Gracias, Ana. Bueno, gracias a todos los invitados, gracias, doctor. En nombre de la organización, a los patrocinantes, agradecemos nuevamente al doctor Blázquez, como también a los invitados. Los invitamos en realidad a participar este próximo viernes 25 a las 11:30 en el próximo seminario con el tema llamado Gestiones de las Emociones para el regreso presencial a clases de educación física y el deporte escolar, que impartirá el psicólogo deportivo Máster Rodrigo Caguas. Ya invitarles a quienes todavía están presentes en nuestro seminario a que por favor enciendan sus cámaras para terminar con una linda fotografía del recuerdo. Por Muy favor. bien. Bueno, si me permites que yo me despida. Sí, por supuesto. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos los que me habéis estado escuchando. Espero no haber dicho muchas barbaridades, haberos ayudado en algo y Sí. me pongo a vuestra disposición para todo lo que queráis consultarme. Os digo que estoy trabajando en una colección que se denomina así, de la investigación a tu práctica, en la que vamos a ir abordando diferentes hitos, temas del mundo de la educación física y luego más tarde del deporte, sustentados sobre evidencias para poder ayudar a los profesores de lo que deben de hacer en cada caso y que, bueno, esté próximo a su realidad y no quede almacenado en estanterías llenas de polvo donde se guarda la ciencia y la investigación. Un abrazo muy fuerte, quedo a vuestra disposición y espero veros pronto ahora que ya empezamos la presencialidad. Que tengáis muy buenos días para todos desde Barcelona. Buen día también desde Chile para todos y todas. Muchas gracias. Y la foto, Ya salió ya. ¿ya la tomó? ¿Ambas? Porque... Ya, perfecto. Muchas gracias.